Rix, ¿cómo estás? Doctor, ¿se me escucha? Perfecto y claro. Ya, doctor. Vamos a esperar que entre un poco más de gente. Hoy día hay competencia porque hay un webinar también de la ASPEC, la Asociación Peruana para Estudios Dolor. Así que vamos a esperar un poquito. Ya se está conectando la gente ya. Y ya tenemos nuestro auditorio ya. Unos 5 minutitos, Rix, ¿ya? Listo, doctor. Rix, te voy a hacer coanfitrión para que puedas compartir tu pantalla, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya puedes compartir tu pantalla, Frix. Ya, listo, doctor. Ya. Se observa, ¿no? Las diapositivas, doctor. Perfecto y claro. Ya, usted me avisa, doctor, y comenzamos. Yo te veo.
Mm, Ok, Frix, empezamos. Bueno, me toca presentarte. Eres el doctor Frix, eh, Rosel Mozo, médico residente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Este es nuestro segundo día de webinar de este mes. Nos va a tocar un tema quizás un poco árido para algunos, pero es muy interesante para el suscrito. Se llama los estudios de discografía lumbar. Ya el doctor Fritz nos pasará a hacernos sus comentarios. Puedes empezar, Fritz, por favor. Listo, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, soy médico residente del Hospital Arzobispo Loaiza, residente de anestesiología de segundo año. Mi nombre es Fritz Rosel Mozo y voy a hablar acerca de la discografía lumbar. Vamos acá. Bueno, en primero vamos a hablar del temario, que vendría a ser historia clínica, definición, indicaciones, técnica, complicaciones, discusión y conclusión. Vamos a hablar de la historia, pero antes de poder ingresar a hablar de la historia, vamos a hablar de unos puntos importantes. Tenemos que saber que el dolor lumbar es un problema de salud mundial. Abarca 7.5% o 577 millones de personas que sufren esta enfermedad. Este dato es en el 2017. Además de que es la principal causa de años vividos con discapacidad desde 1990. Es la segunda causa principal de discapacidad en adultos en Estados Unidos. Bueno, acá he podido hacer una línea de tiempo para poder hablar acerca de un poco de historia. Antiguamente los griegos y los egipcios ya sospechaban que la enfermedad de la columna tenía relación con sintomatologías que tenían en la pierna. En 1929, Mori fue el primero en inyectar un disco lumbar, mientras que en 1932 Mister y Barr hicieron una distectomía lumbar en un cadáver. En 1940, Lindom, que es un radiólogo, fue el primero en describir una punción diagnóstica en cadáveres. Y el mismo año hizo que se dé el término de discografía. Ya en 1948, Lindon puntualiza la punción diagnóstica del disco con medio radiopaco. Ya con el tiempo ha ido avanzando este procedimiento y dando también manejos de forma manual y también con manómetros. Más datos importantes. Antiguamente, incluso hasta hoy, se ha visto que hay una controversia entre clínicos, ¿no? Unos indican que el procedimiento antiguamente era un procedimiento poco efectivo de beneficios cuestionables, mientras que otros médicos lo podían utilizar para un diagnóstico de una disrupción interna del disco o también para verificar qué disco está con dolor antes de la cirugía. Cabe recalcar que la discografía no compite con la resonancia magnética o tomografía para un diagnóstico de hernia discal. Ya con estos datos vamos a hablar acerca de la definición de discografía. ¿Qué es la discografía? La discografía es un método invasivo seguro mediante el cual se va a inyectar un contraste radiológico en el núcleo pulposo del disco y nos va a proporcionar
ver la morfología del núcleo y ver la integridad del anillo. Además de eso, vamos a poder evaluar parámetros volumétricos, manométricos, radiológicos y sobre todo vamos a provocar un dolor. Este dolor tiene que ser característico, semejante igual al dolor por el cual el paciente está ingresando a consultorio. Entonces, este es un punto muy importante que lo vamos a abordar más adelante. Otros puntos importantes, según artículos que he podido estudiar recientes, indican que los estudios de imágenes modernos, como la resonancia magnética, que muestran múltiples degeneraciones, puede o no estar relacionada a la clínica de la sintomatología del dolor. Además, las zonas de alta intensidad en la resonancia es un indicativo subjetivo y no debe competir con el gol estándar que es la discografía. Un punto importante acá también tenemos que abarcar es que el disco tiene estructuras anatómicas múltiples, variables que pueden producir cada uno de estos un dolor gradual relacionado al dolor de la columna axial y con características radiculares. Es por eso que es un poco difícil discernir a qué nivel o qué estructura está produciendo el dolor. Bueno, vamos a hablar acerca de las indicaciones. Tenemos tres puntos importantes en indicaciones para realizar la discografía. Primero vamos a hablar acerca de que sospechamos de un dolor discogénico primario. Segundo, hablaremos de un dolor crónico mayor de 3 meses en la cual se ha optado con un tratamiento conservador que no ha habido mejoras. Y tercero, podría ser entre distinguir una pseudoartrosis dolorosa de un disco sintomático. Además, puntos importantes que podemos dar para realizar la discografía vendría a ser cuando se utilizan las imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con clínica de dolor lumbar, pero mediante la resonancia magnética, la tomografía o la mielografía, los datos son negativos. Generalmente esto pasa en L5S1. O también podemos tener imágenes que nos proporcionan múltiples niveles de enfermedad discal. Entonces, la discografía nos va a permitir ver el disco sintomático. Otro punto también es si la imagenología nos da datos equivocados. Y en caso de pacientes posoperados, nos puede dar una identificación si el dolor es discal recurrente versus a un tejido cicatrizal. Hablamos de las contraindicaciones. Hemos hablado de las indicaciones, ahora nos toca hablar de las contraindicaciones. En primer lugar, tenemos que saber que este método no se realiza como rutina en dolor crónico. Los pacientes que no han optado por un tratamiento conservador no necesitan realizarse este procedimiento. O quizás si han tenido imágenes o radiografías normales o radiográficamente normales, no deberían hacerse la discografía. Además, pacientes estresantes, pacientes con trastornos de estado de ánimo, pacientes con patologías psiquiátricas, también tienen contraindicaciones para realizar este procedimiento. La estenosis espinal grave, las infecciones no tratadas y el dolor psicogénico también son contraindicaciones para realizar la discografía. Ahora vamos a hablar acerca de la técnica. Vamos a tener puntos iniciales. En primer lugar, antes de poder realizar el procedimiento, tenemos que enfocarnos en la relación médico-paciente, ¿no? Tenemos que dar la mejor información, hablar de los riesgos, del beneficio, de las alternativas que tenemos con el paciente, dar la oportunidad del paciente de tener un tiempo para que él pueda ver si se realiza o no el procedimiento.
Además, el médico debe dar la información adecuada mediante imágenes, mediante modelos de columna o videos. Si el paciente está en una edad reproductora, generalmente, bueno, el sexo femenino se va a pedir un test de embarazo. Es importante ver el TP y el INR, los tratamientos que tiene específicamente las terapias de anticoagulación y las terapias antiplaquetarias. Es importante también un test psicológico o una interconsulta a psicología en pacientes ansiosos o con trastornos de ánimo. Tenemos que tener también un acceso venoso para poder proporcionar, en este caso, sedación, o también podemos proporcionar los antibióticos y y la monitorización de los signos vitales, ¿no? La utilización del fluoroscopio, la posición del paciente debe estar en prono y tenemos que ver que el fluoroscopio tenga una movilidad adecuada para tomar las imágenes en AP, lateral y oblicuo sin contaminar, sin que tenga un roce o llegue a contaminar el área de intervención. Bueno, según la Sociedad de Intervención de Columna Vertebral, en el 2023, también conocida como la Sociedad Internacional de Intervención de Columna de Vertebral antiguamente, nos da unos datos importantes para realizar la técnica. En primer lugar, vamos a utilizar un fluoroscopio. El paciente tiene que estar en prono. Tenemos que utilizar antibióticos por vía endovenosa y también se puede dar por vía intradiscal. El procedimiento tiene que ser con asepsia y antisepsia, un lavado de mano, una limpieza quirúrgica, utilizar batas esterilizadas, guantes dobles, ¿no? En cuarto lugar, vamos a utilizar anestesia local, pero también podemos utilizar la sedación. Bajo una guía fluoroscópica se ingresa al núcleo pulposo de cada disco mediante una aguja espinal de calibre 22 o 25. Luego vamos a hacer que los discos se presuricen secuencialmente con contraste. Ya en este punto vamos a poder ver y producir el dolor, ¿no? El dolor va a ser positivo si es parecido, igual al dolor por la cual el paciente está ingresando. Para esto, tiene que tener un puntaje mayor a 6, según los artículos últimos que he leído, y haber socializado con el paciente antes de la intervención para que él pueda identificar el tipo de dolor que tiene. Si es positivo, se considera concordante, pero si el dolor es mínimo, un puntaje menor a 6, es un dolor diferente, vendría a ser la prueba es discordante. Mm, Se ha visto que se puede utilizar anestésicos locales después de la provocación de dolor, pero la literatura lo contraindica. Hay artículos que sí lo indican, pero en la literatura se ha visto la contraindicación. Y por último, se podría pedir al paciente una tomografía computarizada para poder ver el contraste de mejor manera, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar acerca del abordaje. La discografía lumbar, vamos a ver abordajes del L3, L4, L4, L5, L5S1. El L3 hasta el L5 el abordaje es un poco más fácil, mientras que el L5 a S1 el abordaje es difícil por la anatomía. Vamos a tomar el paciente en prono como estamos viendo en la imagen, vamos a utilizar la línea interespinosa y de ahí nos vamos a dirigir entre 8 a 10 centímetros y si el paciente es obeso se va a utilizar entre 12 a 14 centímetros para el ingreso de la aguja. La angulación tiene que estar entre 45 a 60 grados en relación al plano sagital. En el caso de que sea un ingreso por L5 a L5S1, va a cambiar. Vamos a utilizar este punto del L4, L5, 1 centímetro lateral,
y una angulación de 50-60 en relación a plano sagital y una angulación cefalocaudal de 30 grados para ingresar. Luego de ver los puntos, vamos a utilizar lo que vendría a ser el fluoroscopio. Con un marcador radiopaco vamos a identificar los puntos de ingreso, ¿no? Mm, Importancia. Como ya había explicado, son las angulaciones. En L3, L4, L4, L5 se va a utilizar, como observamos acá, una angulación de 45-60 en relación a plano sagital. Vamos a llegar a lo que vendría a ser el, el anillo fibroso y va a haber una cierta resistencia que se va a perder cuando llegamos al núcleo pulposo, ¿no? Al núcleo pulposo. Mientras que si alzamos un abordaje L5-S1, ya hemos hablado de las angulaciones, que es un poco más complicado. Cabe recalcar que a veces al ingreso podemos estimular e irritar a un nervio y esto puede producirnos un falso positivo, ¿no? Mm, eh, Tenemos dos técnicas, he podido leer en la literatura. Una, que se utiliza una aguja chiva número 22 de forma directa y otra utilizando dos agujas. Una aguja número 18 se va a dirigir hacia 1 centímetro de lo que vendría a ser el anillo fibroso, se va a retirar el estilete y luego vamos a utilizar la aguja chiva, ¿no? O la raquide, para ingresar al núcleo pulposo. Antes de eso, obvio, se va a utilizar un anestésico local como la lidocaína en 1 a 2%. Luego de haber llegado a una posición central en el disco vertebral, nosotros mediante el fluoroscopio vamos a tener tres imágenes, una lateral, un AP y una oblicua. Estas, como vemos en la imagen, tienen que estar centralizadas. Después de ver que esté centralizado, agarramos lo que vendría a ser la inyección de contraste y vamos a colocar. Si es un disco sano, puede ingresar entre 1 a 2 ml con cierta resistencia, mientras que si es un disco patológico, va a haber a más, no puede ingresar 2-3 ml, porque va a fugar hacia el espacio epidural y la resistencia va a ser más fácil, la resistencia va a ser menor. Bueno, interpretación de los resultados. Eh, Como ya hemos visto, el disco normal acepta entre 1 a 2 ml sin dolor o dolor leve y diferente, ¿no? En el caso de que sea un disco patológico, va a ingresar mayor a 3 ml, 2 ml es mayor, y la resistencia va a ser menor. Y sobre todo tenemos que ver la respuesta al dolor, o sea, al inyectar el contraste tenemos que ver el tipo de dolor que presenta. Acá hablamos acerca de la patogénesis del disco doloroso. ¿Por qué se produce dolor? Acá hablamos de la compresión nerviosa, de los irritantes químicos, del tejido de granulación y la inestabilidad. Este cuadro es sacado de un artículo del 2023 en donde nos proporciona criterios del dolor discogénico positivo, en la cual, como ya había comentado, vendría a ser un dolor concordante con respuesta de 6 a 10, un límite de volumen inyectado de 3 ml, presurización del disco no mayor a 50 y control con discos adyacentes. Dolor provocado por la discografía. Entonces, tenemos que observar acá dos puntos importantes. La relación de los discos con anormalidades anatómicas y la personalidad del paciente. Si encontramos un paciente hipocondriaco, histérico, deprimido, obvio que vamos a tener una exagerada respuesta al dolor que nos puede dar un falso positivo. ¿Cuáles son los mecanismos por la cual se produce el dolor, el ingreso del contraste? Se ha visto cinco. Vendría a ser la elongación de las fibras del anión anormal, extravasación de sustancia química irritantes,
presión en los nervios, presencia de tejido de granulación y hiperflexión de facetas articulares posteriores. Bueno, acá tenemos un cuadrito bonito en donde podemos observar las diferentes patologías que podemos encontrar en las imágenes fluoroscópicas en una discografía, ¿no? Podemos observar el disco normal arriba. Luego podemos observar un disco secuestrado, ¿no? Un núcleo pulposo se encuentra extruido, separado del disco y secuestrado en el espacio epidural, como observamos en la imagen. Una degeneración discal, que es una imagen compleja con múltiples fisuras radicales que pueden haber fugas de contraste, como observamos acá. Un abombamiento discal. eh, Existe una lasitud anular que permite un abombamiento circunferencial simétrico y difuso. Una protrusión discal, como vemos en la imagen, y una extrusión discal, cuando el núcleo pulposo presenta una extensa protrusión a través de todas las fibras del anillo fibroso, incluso el ligamento longitudinal posterior, como estamos viendo. Acá he optado por poner algunas imágenes fluoroscópicas en donde vemos algunas patologías. Encontramos acá, por ejemplo, en la resonancia magnética en L4, L5, un abombamiento posterior lateral. Abajo, en L3, L4, un disco normal. En L4, L5 vendría a ser el disco normal que acabo de decir. Y L5S1, una disrupción discal con fisuras radiales grado 3. En la imagen podemos observar. Bueno, he podido conseguir un artículo muy llamativo del 2023 de la revista española de cirugía ortopedia y traumatología, en donde hacen una revisión sistémica de la literatura, en donde hablan de la discografía para el diagnóstico de dolor lumbar de origen discogénico. Acá hay unos puntos importantes que me han llamado la atención. Eh, en primera vendría a ser un artículo en el 2021 en donde nos hablan que tenemos que tener una correlación entre las imágenes de resonancia magnética y los resultados de la discografía para hacer un buen diagnóstico del dolor discogénico. Por otra parte, también un artículo en el 2019, como observamos acá, nos indica que ha habido que los pacientes con dolor lumbar sintomático se realizan una discografía de baja presión, se someten, pero que no se han sometido a una artrodesis lumbar posterior, en el tiempo pueden llegar a producir una degeneración discal con hernias discales, nos dice. Y en el 2017 nos indican que la resonancia magnética nos puede dar es un predictor importante, pero que no puede reemplazar a lo que vendría a ser el test de la discografía, ¿no? Que vendría a ser el gol estándar. Discusión. Ya hablamos de la discusión, en la cual podemos ver que la discografía puede ser de mucha ayuda, sobre todo para identificar los discos sintomáticos. Cabe recalcar que casi el 50% de los discos degenerados que en imagenología lo podemos observar pueden ser asintomáticos. La discografía considera como método fisiológico provocar el dolor, nos refiere. Y conclusiones. ¿Qué conclusiones puedo tener de este tema? La discografía es un método diagnóstico invasivo, valioso, confiable y seguro para el estudio de la degeneración discal. Hay casos en donde sí se puede utilizar la resonancia magnética como una opción, pero se ha visto que la discografía es el gol estándar, como ya había dicho. Se debe agotar el tratamiento farmacológico y no farmacológico antes de realizar una intervención invasiva.
La respuesta de dolor durante el procedimiento es el criterio más influyente. Otra conclusión muy importante. Y es fundamental evaluar adecuadamente al paciente con base en la anamnesis de las características del dolor, la exploración física dirigida y diferenciar la etiología de la lumbalgia. Bueno, esto vendría a ser mi bibliografía, una bibliografía sacada del PubMed, del Medline y del Sign, que invito que si gustan puedan leerlo porque es muy actualizada y eso sería todo. Gracias. Gracias, Fix. Si hay alguna pregunta del auditorio o alguien que quiera hacer alguna aportación. Bueno, la discografía para mí es una prueba que yo estimo mucho. Me gusta mucho esta prueba, aunque tiene muchos detractores, ¿no? Como dijo Dr. Fix. Eh, Se dice que entrar al disco, a un disco sano es lesionarlo. Y hay estudios que han punzado con agujas normales, en conejos vivos, les han punzado sus discos con agujas 25, 20, hasta número 30, y con versus conejos a los que no se les había hincado el disco, ¿no? Y se encontró que en los conejos que se les había hecho punción discal sin colocar contraste, nada, hacían más degeneración espondiloartrósica, por decirlo así, en estos animales, ¿no? Eh, yo he escuchado a neurocirujanos que dicen que leyendo bien una resonancia magnética no necesitas una discografía, cosa que yo realmente lo discuto, ¿no? Ahora hay un par de cositas que hiciste, Frix, tres cositas, ¿no? Eso de la presión de apertura, no sé si nos puedes explicar un poco mejor o cómo lo entendiste tú cuando lo leíste. ¿Cuál, doctor? Disculpe. O sea, cuando se ingresa al disco y hay dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, con manómetro y sin manómetro. Cada vez que he comentado en un grupo de WhatsApp que tengo que son de gente experimentada sobre discografía, siempre hay un doctor que me pregunta cuál fue la presión de apertura. O sea, realmente no lo he leído. O sea, hay una clasificación de Dallas que no la has dicho, que es que, que da una puntuación, suma lo que el paciente dice, lo que se ve en la resonancia, lo que sale en la tomografía post-discografía y la respuesta del paciente al dolor, ¿no? Entonces establecen una clasificación de qué tan positiva o negativa es una prueba, ¿no? Eh, Hacerlo con manómetro yo lo he intentado. O sea, si tú llegas a una presión de 50 PSI, o sea, no sé realmente, PSI no recuerdo, es pulgadas, newtons o algo así por pulgada cuadrada, y el disco da una imagen normal y no duele, eso es un disco sano, ¿no? Pero tú puedes tener también un disco donde tu presión intradiscal no llega a 20 y ves que el contraste se disemina por todo el disco e incluso se escapa, pero no duele. O tuvo un dolor que no es concordante con el dolor del paciente, ¿no? Entonces, es un disco enfermo, sí, pero no doloroso. Eh, pero siempre eso deja dudas, ¿no? Si es que ese disco, ya que estás ahí, deberías hacer, si está enfermo radiológicamente, aunque no clínicamente,
si es que se hace algo, ¿no? Eh, para mí la mejor discografía es la discografía negativa, ¿no? Si tú ya hiciste un bloqueo facetario, un bloqueo de articulación sacroiliaca, hiciste un epidural, un desgatillamiento muscular, en fin, y el dolor sigue, ya lo vio la psicóloga, no encuentra mucho, mm, mucha alteración de ese tipo, y tú le haces una discografía que se debe hacer por lo menos en 3 niveles, en 3 discos, hasta que se pueda hacer hasta más, y no le duele, es un paciente o afectado psicológicamente y no lo vio la psicóloga, o es un paciente entonces simulador o ganancial, que eso sí he tenido ese tipo de pacientes en la seguridad social, ¿no? Eh, eh, en la práctica privada ya he hecho un poco menos porque no es un método, digamos, muy popular. Tampoco es muy caro, que digamos, pero en sí tiene sus bemoles, ¿no? El disco es una estructura avascular que no tiene circulación propiamente dicha, ¿no? Y es muy propensa a las infecciones. Entonces, una de las complicaciones más severas que puedes tener en intervenciones intradiscales es la infección, ¿no? Y el que diga que hace 5 discografías al mes y que nunca ha tenido una infección, ese no está diciendo la verdad, ¿no? Porque tarde o temprano vas a tener una discitis, ¿no? Y realmente es algo muy complicado para tratar. Eh, de modo de que a veces tienes que pensarla mucho eh, para entrarle a un paciente, ¿no? Idealmente tienes que ser un frasco nuevo que no haya sido abierto para que sea totalmente estéril, ¿no? Y colocar antibióticos intradiscales post procedimiento, que pueden ser la ceftriaxona o la gentamicina. Existen ya las dosis como tal en la literatura que lo manifiestan, pero eso no es seguro, o sea, igual te puede hacer la discitis, ¿no? También previamente se le coloca ceftriaxona 1 o 2 gramos endovenosos 1 hora antes del procedimiento, pero igual te puede hacer la infección. Hace poco tuvimos, hace 3 semanas, 2 semanas, hicimos a una señorita que con una lumbalgia rara, o sea, no, mm, que le hice un facetario, pero que no me dio una, una solución, digamos, algo positivo con ese bloqueo. Una paciente que estaba usando antiinflamatorios no esteroideos, la regulamos un poco tuvo un test de pentofilina positivo, es decir, que como que había componente supratentorial. Eh, se le, mm, se le estaba con parche de buprenorfina, se estabilizó un poco. La idea era dejar que se esté inyectando AINES, que lo hacía prácticamente todos los días, y entramos a hacerle una discografía, ¿no? Eh, coincidentemente, como dices, como dijo Flix, si entras al disco, la picada del disco duele, ¿no? En ese momento ya tú tienes que preguntarle si se parece a su dolor, ¿no? O sea, el paciente tiene que estar más o menos despierto. Idealmente no se debe sedar a un paciente que se le hace discografía, solo ser generoso con la anestésico local. En todo caso, poner un poco de midazolam, pero nada de fentanilo, ¿no? Porque si no, y me ha pasado en el seguro que el residente, bueno, el que estaba dando anestesia, le puso fentanilo, creo que fue 2 centímetros sin ningún disco le dolió, ¿no? Entonces, fue una prueba negativa, pero yo estaba molesto, digamos, ¿no? Y el residente no tiene ninguna culpa de eso, ¿no? Porque en todo caso molesto conmigo mismo de no haberle dicho de que no le ponga el analgésico, sino la prueba va a ser fallida, ¿no? Con respecto a esta joven,
dio un concordante positivo en L5S1, pero no te diría que llegó a 6, como tú has puesto como cifra de eh, positiva, yo diría que llegó a 4, ¿no? Pero coincidió que en su resonancia magnética era el disco que tenía una protrusión medial, ¿no? Un abombamiento y una protrusión discal medial, ¿no? Que incluso tenían ganas de operarla, ¿no? Entonces, inmediatamente aprovechamos, aunque esto no lo he revisado mucho en la encontrar literatura, pero en ese mismo momento salió positivo, bueno, 4 nos llegó a 6 y le pusimos ozono intradiscal, ¿no? Entonces ya como método terapéutico. Siempre he tenido una duda de si el contraste puede de alguna manera mm, inhibir la acción del ozono como antioxidante o analgésico, pero no he encontrado literatura o comentarios al respecto, pero hay gente que sí lo está haciendo, ¿no? Ahora, la prueba que dijiste que le ponen anestésico local se le llama disco block, o sea que bloquean el disco, entre comillas, ¿no? Entonces sale un disco positivo y le ponen lidocaína mezclado con dexametasona o con algún corticoide de depósito. Y entonces se evalúa durante el postoperatorio cómo va el dolor del paciente, ¿no? Si el dolor del paciente mejora, o sea, fue positivo, dolió, le pusiste anestésico local y un antiinflamatorio, y en el seguimiento el paciente ya se sentía aliviado de su dolor, quiere decir que era una respuesta positiva al disco bloco, ¿no? Ya que así se le llama. Pero muchos tampoco no lo comparten, ¿no? Realmente discografía no se hace mucho, este, lo hacen los que les gusta la técnica, que sienten de que van a tener información con este procedimiento. Lo utilizan muchos traumatólogos para saber qué niveles hacer fijación. Nos tocó, me acuerdo mucho, una paciente que fue un éxito para el traumatólogo. Entramos con un traumatólogo a hacerlo. Ya estaba fijada, él la había fijado de C1 hasta L4 y pensábamos que tenía dolor discogénico, así que yo le planteé eso al traumatólogo y entramos a hacerle, ¿no? Y yo pensé que era el disco L4 o L5 el que estaba doloroso porque las resonancias estaban mal, o sea, se le veía medio mal los discos, ¿no? Pero resultó que el que le dolió y fue 6 o más, no medimos presión, solo la respuesta, fue el disco L3, o sea, un disco por encima de la fijación vertebral. Eh, Así que eso fue un dato fundamental para el traumatólogo, quien al mes la estuvo operando para fijarle un nivel más, ¿no? Entonces, fijó desde L3 hasta S1, reforzó sus tornillos y la paciente le dejó de doler. Fue un golazo de media cancha para el doctor Jesús Robles, que en ese momento estaba dentro de traumatología entrando a columna, en plena, digamos, en no muy buenos términos con los neurocirujanos, que siempre piensan que este es su terreno, ¿no? O sea, en realidad ese dolor es, pues, es de quien lo hace, no necesariamente de la especialidad, por eso se considera inter o multidisciplinario, ¿no? Eh, Dijiste, Frix, que el paciente con dolor psicógeno, ¿lo leíste tal cual así, dolor psicógeno? Aló, doctor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, sí, lo leí en un artículo como dolor psicogénico. Eso es muy importante, ¿no? Porque el dolor psicogénico como que a veces no entra, bueno, lo ponen en las
en los algoritmos y esas cosas, pero a veces muchos no lo aceptan, ¿no? Eh, el dolor, por eso es que cuando se hace discografía de varios niveles, ¿no? Al paciente nunca se le dice qué disco, mira, voy a empezar con tu disco L2, L3, L3, porque él va a sospechar. Entonces, de repente va a zapatear en un disco que imagenológicamente es normal, que en copo de nieve se llama esa imagen, por resonancia magnética nuclear es un disco normal, y si le haces una tomografía post-discografía, el contraste se queda en el núcleo, no se va a los costados, al anillo, ¿no? No se hace periférico. Entonces, ese paciente, pues, es dolor psicogénico, ¿no? O sea, o es un malengering, o sea, es decir, que es un simulador ganancial, o realmente psicogénico, ¿no? De repente ese mismo paciente le entras a otro disco que sale una imagen positiva, con presiones bajas, pero no le duele, ¿no? Pero él no sabe a qué disco le entraste, entonces eso es importantísimo, ¿no? Que el paciente no sabe, simplemente le comentas que le vas a hacer la discografía, que se trata de provocar el dolor en el disco sano, que el disco sano no duele, el enfermo sí, pero no se le comenta qué discos vas a entrar, ¿no? Eso tú queda para ti. Puedes empezar con el disco que te dé la gana, puedes empezar con el L3, con el L4 o con el L5, eso no importa mucho. Lo ideal, sí, yo pienso, es no empezar con el disco que tú sospechas, ¿no? Porque de repente sale de frente, en la primera sale positiva, como que no tienes para comparar con los otros discos, ¿no? Quizás ya queda dolorido de esa primera, y la respuesta en los otros discos te puede hacer confundir. Pero sin embargo, yo lo sigo y lo seguiré haciendo, ¿no? Ahorita tengo un joven que estoy deseoso de hacerle su discografía. Ya le hemos hecho de todo. Tiene un claro componente, bueno, tiene un problema psiquiátrico, ¿no? No es severo, un problema psiquiátrico de comportamiento, pero eso no quita pues que realmente tenga dolor, ¿no? Y encima tiene un síndrome de Bertolotti, es decir, una de sus transversas está artroezada con la cresta ilíaca, ¿no? Sin embargo, el bloqueo facetario fue negativo, no le calmó nada. Y sospecho que la discografía va a salir negativa, ¿no? Ahora, si sale positiva, bueno, bien por él, porque entonces sí tenía una razón por qué quejarse de su dolor, ¿no? Y entonces en ese momento le vamos a poner su ozono en el disco, y si económicamente él pudiera, se le puede reprogramar para hacerle otra discografía más plasma rico en plaqueta o ponerle exosomas intradiscales, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en el auditorio, por si acaso. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Les agradezco de verdad infinitamente que hayan participado de esta charla, de este webinar. Un poco árido, como les había comentado. Lo hice, generalmente yo les escojo los temas a los residentes según los pacientes que van llegando. Y creo que estuviste tú en la discografía de la paciente, creo, ¿no? Que le hicimos, Sí, Pedrito, doctor, ¿no es cierto? de Este, la Incluso, pacientita. ajá, tú estuviste anotando, ¿no? Te encargué a ti que anotaras los resultados, ¿no? Sí, doctor. Y el L5S1 salió positivo. Fue una sorpresa para mí, no me lo esperaba. Fue más o menos concordante, pero no muy intenso, ¿no? Pero quizás esa no muy intensidad sea porque ya tenía medio de fentamida,
tenía puesto encima el parche de buprenorfina, o sea, yo se lo hice igual con el parche, asumí que su basal era con el parche, ¿no? Quizás esas cosas hicieron que no fuera 6, y así que ahora estamos esperando a ver cómo va con el ozono intraiscal, porque inmediatamente le pusimos ozono. Así que sí, sí, sí funciona, sí sirve, esta prueba sí sirve, ¿no? O sea, eh, solamente tienes que saber reinterpretar los resultados y las imágenes en el contexto general del paciente, ¿no? Solo una vez pude hacer una discografía junto con más tomografía, ¿no? Eso fue en el Hospital Almenara, pero es toda pues eh, coordinar justo con el servicio de imágenes de que vas a llegar con un paciente para una tomografía urgente que a quien le acabas de hacer una discografía, ya se imaginarán todos los trámites y los favores que hubo que pedir para poder hacerlo, pero lo hicimos, ¿no? Y tuvimos lástima que a veces, pues, y eso es algo que adolecemos mucho los peruanos, es que no publicamos, ¿no? No compartimos nuestras experiencias que podrían ser interesantes para otros, ¿no? Quizás esa cultura de publicar, debería ser casi obligatorio, pienso, quizás en las facultades de medicina, ¿no? Que el médico que esté por graduarse, así como va a hacer una tesis, tenga también una publicación en alguna revista, aunque sea de bajo impacto, pero que tenga una publicación, ¿no? Y que tenga una formación y sea proclive a hacerlo, ¿no? El que nos está dando ejemplo aquí en Lima es el doctor Benjamín Arenas, que hace ozono, ¿no? Está acá en el Perú y está publicando, ¿no? Y no está publicando cosas sencillas, ¿no? Publica cosas eh, que requieren a veces estudios laboratorios complejos y lo hace, ¿no? ¿Y por qué él lo puede hacer y nosotros no, ¿no? Si los pacientes están ahí. Así que eso que es una cosa que queda para ustedes, los jóvenes, siempre les recomiendo eso, siempre les recomiendo aprender inglés. Yo me inhibo de ir cursos en el extranjero donde sea el lenguaje, el anglosajón, porque no voy a entender nada, ¿no? Estudien inglés y traten de hablarlo lo más fluidamente posible porque eso le puede abrir muchos caminos en su carrera profesional. Muchas gracias a todos, Frix, gracias por tu presentación y será hasta la próxima. Gracias a todos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, doctor.